preservación articular consiste en técnicas quirúrgicas que lo que intentan es mejorar problemas de forma en la cadera, malformaciones que predisponen a desgaste en el cartílago, con el fin de mejorar el dolor de los pacientes y... Hola a todos, feliz año 2026 y bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Entre Micros y Batas. Hoy nos hemos desplazado hasta la Clínica Centro para entrevistar a uno de los doctores expertos en cirugía de cadera, el doctor Luis Novoa. Muchas gracias por recibirnos, Luis. Un placer, muchas gracias a vosotras por la invitación. El doctor es traumatólogo especializado en cirugía de cadera, como ya hemos comentado, y un referente en preservación articular y técnicas avanzadas de cadera en pacientes jóvenes y deportistas. Para comenzar, en esta nueva temporada, lo que estamos haciendo es preguntarle al anterior invitado que nos deje una pregunta para el siguiente, sin conocerle, sin saber qué especialidad va a tener, absolutamente nada. Entonces, nuestra anterior invitada fue la doctora María Fernández, que es alergóloga. Bueno, esto da un poco igual, ¿no? La cosa es que nos contó que ella ha tratado a algunos famosos. Entonces, nos gustaría saber si tú has tratado a algún famoso, no hace falta que nos digas quién ni nada, pero un poco que nos cuentes si has coincidido con alguno. Pues sí, la verdad es que he tenido oportunidad de tratar a gente famosa, además una muy conocida recientemente a la que he tenido que operar. Bueno, es algo público porque sale en redes sociales, y luego a otra gente famosa, pero bueno, al final sí es cierto que son cosas que te preguntan, te llaman la atención, pero honestamente cuando estás con ellos, al final son personas normales que sufren, que padecen un problema de cadera, te mantienes al margen de todo eso cuando les operas, cuando les tratas en consulta. Es cierto que luego tendrá su repercusión fuera de lo que es la consulta, del entorno en redes, pero bueno, luego son normalmente personas muy normales de puertas para adentro y en la consulta como un paciente más. Genial. Bueno, ahora sí vamos a arrancar con la entrevista como tal y nosotros normalmente les preguntamos a todos nuestros invitados que nos cuenten algún momento inolvidable, algún paciente inolvidable que han tenido. Estamos seguros de que tú también tienes alguno. Sí, la verdad es que vemos cientos y miles de pacientes, pero siempre hay alguno que recuerdas con especial cariño. También a veces nosotros siempre decimos una cosa, que casi nunca te acuerdas de los que van bien, te acuerdas de aquel paciente que se complicó, que has tenido que reoperar, ese paciente que te ha quitado más horas de sueño. Y me acuerdo en especial de una mujer de 90 años que la operé, la tuve que reoperar en un par de ocasiones, que a pesar de ello se recuperó con una entereza tremenda, y siempre le dices a la paciente que no importa los años que pasasen, siempre me acordaría de ella con nombre y apellidos. Y bueno, sí que es cierto que luego hay muchos pacientes con los que tienes un vínculo más cercano, pero por supuesto que hay pacientes que, a pesar de que le dedicas tiempo y todo lo que necesitan a cada uno de ellos, hay pacientes a los que le tienes un cariño especial por el tiempo, por lo que te han exigido, pero en particular yo creo que me acuerdo a veces más incluso de los que han tenido complicaciones y me han llevado un poco al límite a la hora de buscar soluciones. Al final casi que es mejor que no te acuerdes de ellos, porque es buena señal. Bueno, es inevitable. Esto es como cuando un hijo te da problemas y te da dolores de cabeza. Al final los pacientes es para lo bueno y para lo malo. Te dedicas a ellos, pero es cierto que esta profesión no siempre es color de rosas. A veces implica tener problemas, y eso es un poco a veces lo que te lleva al límite, te hace pasar malos momentos, pero también es gratificante cuando por fin lo puedes solucionar. Por lo que nos cuentas, entiendo que todo esto te viene de vocación. Entonces, quería preguntarte, ¿por qué escogiste la traumatología y por qué te dedicaste especialmente a la cadera? Bueno, pues yo tengo un tío que es traumatólogo, y de pequeño yo practicaba muchos deportes, me encantaban las cosas de las escayolas, los vendajes, una cosa que me gustaba mucho. Mi bisabuelo también era médico, ¿no? En aquella época en la que era el médico del pueblo, eh, y en la que el médico tenía una gran vocación. Mi madre siempre me lo ha transmitido porque también siempre le ha gustado la medicina. Y realmente todo empezó desde muy pequeño, incluso la traumatología, yo creo un poco eso por el tema de las lesiones deportivas. Y la cadera ya fue un poco ya entrado en la residencia, cuando ya estás haciendo la especialidad en traumatología. No sé decir exactamente por qué, quizás es porque tenía mucha afinidad con el cirujano que hacía cadera en mi hospital.
pero es una articulación que desde el principio me apasionó, porque es una muy completa, luego tiene unos resultados muy agradecidos, tiene una gran variedad de tratamientos y lo tenía muy claro casi desde bien empezada la especialidad, desde R2. Después de toda la variedad de tratamientos que sabemos que existen, queríamos preguntarte en concreto por la preservación articular. ¿En qué consiste y por qué está cambiando la forma de tratar a los pacientes? Bueno, pues la preservación articular consiste en técnicas quirúrgicas que lo que intentan es mejorar problemas de forma en la cadera, malformaciones que predisponen a desgaste en el cartílago, con el fin de mejorar el dolor de los pacientes y alargar la vida de la cadera para que ese paciente, en caso de necesitar una prótesis, sea lo más tarde posible en su vida. Es cierto que en cirugía de cadera las prótesis cada vez dan mejor resultado, cada vez las implantamos en gente más joven, cada vez duran más años y la preservación fue un poco perdiendo terreno en favor de esos resultados tan buenos de la cirugía protésica, pero creo que a día de hoy tienen un papel muy significativo, muy importante. Creo que son cosas perfectamente complementarias. Las técnicas de preservación tratan una cadera con un cartílago sano, pero que tiene un problema ortopédico corregible, y la cirugía protésica trata una cadera que ya está desgastada, en el que el cartílago ya está irremediablemente dañado y ya no hay vuelta atrás y lo único que queda es sustituir la articulación dañada por una prótesis. Entendiendo toda esta variedad de tratamientos que podemos tener y como nos comentas que depende de cómo esté el cartílago, eliges una opción u otra, pero ¿qué más factores se pueden tener en cuenta o sueles tener tú en cuenta a la hora de decidir cómo tratar a un paciente o de qué forma operarle, qué técnicas seguir? Si nos puedes contar un poco cómo se decide normalmente eso. Sí, pues son muchos los factores que se tienen en cuenta a la hora de tratar a un paciente. Es decir, cuando un paciente tiene una cadera dañada, muy dañada, independientemente de la edad que tenga y obviamente dando por hecho que el tratamiento conservador y todo ha fracasado porque la cirugía creo que siempre debe ser lo último, ahí no hay duda, siempre va a ser una cirugía protésica. Pero es cierto que tenemos un espectro de pacientes que se mueven en un mundo de grises, es decir, que dentro de las posibilidades quirúrgicas, de las técnicas, se pueden presentar diferentes escenarios o hay diferentes opciones de tratamiento. Y a la hora de decidir, pues influye mucho la edad, el estado de desarticulación, la profesión, el trabajo, el deporte que desempeña ese paciente, las expectativas de cara al futuro, la situación personal, porque los tiempos de recuperación pueden ser muy distintos dependiendo de una técnica u otra. Yo a un paciente le puedo plantear una técnica de preservación articular, porque creo que es lo que está indicado, pero los tiempos a lo mejor son muy prolongados, no se lo puede permitir por diferentes circunstancias, es autónomo, lo que sea. Hay gente que incluso en ese estado pues prefiere a lo mejor ponerse una prótesis de cadera, ir a algo más predecible, más rápido. O sea que no siempre son factores médicos y no siempre son solo las pruebas radiológicas, sino que dentro de un mismo paciente el escenario puede cambiar radicalmente en base a otros factores ajenos a la medicina. Al final tomas una decisión personalizada también según cómo es la vida de esa persona, cómo es su profesión, como nos has contado, y los deportes que realiza. Absolutamente, es decir, el paciente es una persona con un entorno, con una vida, con una patología. Yo puedo tener dos pacientes con la misma patología, pero el entorno a veces lo cambia todo. Entonces, al final tratamos personas y las circunstancias personales son casi tan importantes como la patología que estos pacientes tienen. Nos contaba en un episodio anterior el doctor Martín Reyes, que es cardiólogo, que a él le gusta conocer a los pacientes más allá de la patología que tienen, ¿no? Saber de dónde viene, los factores de cómo es en su casa, cómo es su familia, también para saber cómo tratarles, ¿no? Porque al final entiendo que lo que nos cuentas, ¿no? Son muchos factores, no solo la patología, sino cómo te tienes que desenvolver en el día a día, cómo vas a hacer la recuperación. Entonces, al final, todos coincidís en eso, ¿no? Que al final la medicina es también conocer al paciente más allá de su dolencia. Sin lugar a dudas, los factores sociales son importantísimos, sobre todo, por ejemplo, ahora vivimos una época en la que tenemos muchísimas fracturas de cadera, la gente cada vez vive más años, es una patología muy prevalente en el mundo actual y esa fractura de cadera influye mucho si el paciente es un paciente que tiene soporte social, si vive solo, si vive acompañado, si tiene otras patologías.
todo eso a veces también puede influenciar el tratamiento para ver cómo podemos acelerar su recuperación, intentar que sea lo menos dependiente posible. Entonces, todo su entorno, su familia, sus aspectos sociales, importante casi tanto como la patología que tiene en su cadera. Genial. Y bueno, vamos a hablar también un poco de deporte porque ha salido en varias ocasiones ya citado en este podcast. Te quiero preguntar qué deportes o qué hábitos son los que más castigan a nuestra cadera y cuáles son los que son beneficiosos. Bueno, generalmente los deportes que vemos en consulta que más afectan a las caderas suelen ser pues, los deportes de alto impacto, el fútbol, que es un deporte que a todos nos encanta, pero es un deporte muy lesivo, a veces el hockey, correr, todo lo que implica impacto, ¿no? Es cierto que en alguna ocasión en redes había comentarios de personas que decían, pues yo he corrido toda mi vida y nunca he tenido un problema en la cadera, por supuesto, es decir, no dejan de ser un factor de riesgo. Yo puedo fumar toda la vida y nunca tener un problema cardíaco ni un cáncer de pulmón, ¿no? Pero al final sí que son deportes que vemos que es un factor más lesivo en la cadera, ¿no? Pero está claro que el paciente joven que desarrolla artrosis al final es un paciente que se juntan varios factores de riesgo. Puede ser la genética, el deporte que practica, algo muy significativo que antes no identificamos, que es la forma de la cadera. Hay pacientes que tienen una forma de la cadera que predispone a un daño y a un desgaste precoz. Entonces, al final es un conjunto de factores de riesgo que generan esos problemas de cadera. Pero sin duda diría, pues más eso, las artes marciales, hockey, pues esos deportes que implican giro, impacto, carreras, cambios de ritmo, etcétera. ¿Y qué nos podría ayudar para prevenirlo? Ya no prevenirlo, sino qué es beneficioso, si existe algo beneficioso como tal. Bueno, pues como casi todo en el aparato locomotor es evitar los deportes que ya sabemos que dañan o pueden afectar de manera más precoz a las caderas. Y luego está claro que el deporte, por supuesto, también previene, es decir, todo lo que es fortalecimiento, todo lo que es cuidar el peso, tener un buen tono muscular, hacer deporte de manera regular, la dieta y todo eso, pues por supuesto, ayuda a mantener nuestras articulaciones sanas. Genial, pues tomamos nota. Vamos a cambiar un poco de tercio y te voy a preguntar, porque, bueno, sé que has viajado fuera de España y te has formado fuera de nuestras fronteras, entonces, ¿qué te ha impulsado a hacer eso y qué te llevas de esa experiencia y cómo lo trasladas a tu consulta? Viajar a todos estos sitios a los que he tenido la oportunidad de ir ha superado mis expectativas. Por supuesto, no todos los viajes son iguales, pero hay algún viaje que diría, sobre todo cuando fui a Suiza, es un viaje que ha cambiado mi forma de trabajar, mi forma de ver la traumatología, mis expectativas, todo el aprendizaje que he tenido en esos sitios. Al final, ¿qué es lo que me ha movido? Pues por supuesto ser mejor profesional, mejorar, aprender nuevas técnicas. Es cierto que no hay ningún solo sitio del que me haya arrepentido, a pesar a lo mejor que no haya aprendido todo lo que esperaba, pero nunca te arrepientes de ninguno de los viajes que haces, siempre ves cosas diferentes, aunque sean cosas que tú ya haces, pero ves otra manera de hacerlo, tienes contacto con otros colegas, mantienes contacto, compartes casos clínicos, pero verdaderamente he tenido viajes excepcionales a Suiza, a Dinamarca, por ejemplo, en el caso de las técnicas de preservación, al final es un privilegio ir al sitio donde se han descrito esas técnicas y aprender de los mismos pioneros que las describieron es algo de un valor incalculable. No siempre ha sido fácil salir porque al final cuando uno ya está trabajando, tiene un entorno personal, profesional, pues no es fácil irse varias semanas, pero sin duda lo repetiría 1000 veces. Imaginamos que estás deseando poder volver a ir a vivir la experiencia, ¿no? Sí, siempre intento hacer alguna escapada o si veo algo interesante y veo una oportunidad, pues intento escaparme. Es cierto que es difícil irse muchos días, pero bueno, está claro que esto nunca se acaba, siempre hay cosas nuevas que aprender. El mundo es muy grande, hay muchas cosas que se hacen fuera que nosotros todavía no conocemos o que no tenemos en nuestra práctica habitual y la idea es pues, siempre poder escaparse, aunque sea unos días al año. Bueno, otra forma de aprender y de transmitir también son las redes sociales. Nosotros sabemos que tienes un perfil bastante interesante, que te gusta comunicar a través de redes sociales, o eso creemos, porque te hemos visto muy
muy, muy cercano con la cámara y explicándonos todo muy bien. Entonces, bueno, yo te quiero preguntar qué es lo que más te atrae de comunicar a través de las redes sociales y por qué decidiste usarlo como una forma de ser tu altavoz, ¿no?, al mundo. Bueno, me entra la risa floja porque mi compañero lo sabe bien, yo era una de las personas más perezosas del mundo para tener redes sociales, porque lo primero por falta de tiempo, porque al final son jornadas interminables las que tenemos trabajando el día a día, consulta, quirófano, pero sí que me di cuenta que estábamos, creo que, haciendo cosas interesantes, que las cosas aprendidas en estos viajes para darle solución a los problemas de los pacientes, y vi en las redes sociales el mejor trampolín o escaparate para dar a conocer estas cosas. Al final, no importa que tú hagas algo o que hago por los pacientes, al final es cierto que el boca a boca es una forma de transmitirlo de unos a otros, pero va mucho más despacio. Y hoy en día las redes sociales para todo, para lo bueno y para lo malo, es un altavoz enorme y fue una forma pues, de dar a conocer a los pacientes pues, que estábamos haciendo esta técnica, la otra, entonces el paciente que está en casa y lo ve, dice, anda, si es justo pues, lo que yo tengo, lo que yo estaba buscando, o no sabía a quién acudir, nadie me podía asesorar, y al final, aunque es cierto que la información de las redes siempre hay que filtrarla con cautela, pero que sea el propio profesional que te lo dice, simplemente es un llamamiento, al final donde le vas a dar la información precisa, su caso va a ser en consulta, viendo las pruebas, a veces puede también dar lugar a confusiones o malas interpretaciones, pero bueno, es una forma de hacer ese primer llamamiento, de venir, de que su problema puede tener una solución y de que vengan a consulta pues para hablar de ello e intentarlo. ¿Sientes que los pacientes llegan más tranquilos si te ven en redes sociales? Sí, yo creo que, no sé si más tranquilos, pero al menos más esperanzados. Me ha pasado pacientes que habían dado por perdido un poco su problema de cadera, que lo habían dejado, que habían aprendido a vivir con él o que habían tirado la toalla y en algunas ocasiones al ver vídeos o cosas en internet y tal sí que vienen preguntando si su problema tiene solución, si hay otras vías, otras alternativas y es cierto que a veces pueden interpretar, como le puede pasar a cualquiera, la información un poco de manera errónea y hay que desmentir o confirmar ciertas cosas, pero sí que es cierto que vienen con otra luz, ¿no? Con un rayo de esperanza a ver si efectivamente se puede hacer algo por ellos, ¿no? Al final es algo que hablamos muchas veces, ¿no?, que las redes sociales son peligrosas si no se usan adecuadamente, pero que también son un altavoz para vosotros y para que la gente esté más tranquila, sepa un poco a lo que se enfrenta y conozca más de vuestro trabajo también. Sin duda. Vale, ahora vamos a pasar a una tanda de preguntas rápidas que, bueno, son preguntas cortitas, pero tú nos puedes contar lo que quieras. Si te tienes que explayar un poco, yo no te voy a cortar. Muy bien. Entonces, la primera, igual ya nos has comentado un poco sobre esto antes cuando hemos hablado del deporte, pero yo te voy a preguntar, ¿ejercicio de fuerza, sí o no? Sí, Para la cadera también. sí. Genial. Te voy a pedir también un consejo para cuidar nuestra cadera. Me has dicho que nos mantengamos activos, que cuidemos nuestro peso, pero ¿hay algo que podemos hacer? Porque al final hay factores genéticos, entonces, ¿hay algo para retrasar ese envejecimiento o esa enfermedad genética que podamos tener? Es difícil luchar contra la genética. La genética será el futuro quizás, pero nos tenemos que centrar en los factores modificables que nosotros podemos cambiar, que es nuestro cuerpo, nuestros hábitos, nuestra alimentación, nuestro peso, pero contra la genética a día de hoy todavía es complicado. No tenemos una varita mágica de momento. Ojalá en el futuro. Vale, un mito sobre las prótesis o cirugías de cadera que suelas desmentir. Sobre las prótesis de cadera. O sobre la cirugía, a ver, yo... Bueno, uno sobre la cadera es que la gente pregunta mucho sobre las fracturas de cadera, si se rompen y luego se caen o se caen y luego se rompen. Y la gente tiene el concepto de que es siempre que se rompen y luego se caen. Y eso es extremadamente improbable. A lo mejor podría ocurrir si hay una enfermedad debilitante del hueso, una osteoporosis extrema, pero habitualmente el paciente se desequilibra, se cae y en la caída se rompe la cadera. Y eso es una cosa que tenemos que desmentir muchas veces. Entiendo que es como cuando te rompes un hueso de pequeño, te rompes un brazo, has caído mal, o con la bici te caes y te rompes la rodilla, ¿no? Entiendo. Sí. Al final las caderas se rompen porque nos caemos, no nos caemos porque nos rompemos la cadera. Efectivamente suele ser así. Y más en los pacientes mayores porque al final tienen una osteoporosis, que es una enfermedad que debilita el hueso, y entonces una caída del día a día banal que no suele pasar nada, pues ellos se fracturan el fémur o la cadera. Vale. Bueno,
Hablando sobre enfermedades, ¿se puede evitar la artrosis? Ya me has dicho que no tenemos nada que hacer contra la genética. No, no se puede evitar la artrosis. Quizás sea el futuro, pero al final son muchos factores. El mero hecho de cumplir años, la edad, Va pesando. desgasta el cuerpo, nos salen canas, nos salen arrugas, nos sale artrosis, con lo cual de momento es imposible evitarla. Es cierto que la artrosis hay diferentes grados, dentro de los mismos grados no es igual de incapacitante para todos los pacientes. Es una enfermedad con la que hay que aprender a vivir y mientras no sea limitante hay que intentar todo lo conservador, cambio de hábitos, ir al fisio, ejercicio regular, dieta, mantenerse activo, etcétera, etcétera. Y a nosotros solo nos tienen que ver en fases ya tardías, cuando ya han probado con todo, cuando se convierte en algo muy incapacitante, muy limitante y a lo mejor ya es el momento de optar por la cirugía. Vale, pues eso nos lo apuntamos también por si en el futuro nos hace falta. ¿Es normal que la cadera cruja? Normal no es. Normal no es. A veces chascan las caderas, pero normalmente cuando hay chasquidos en los huesos y las articulaciones, suelen ser burbujas de gas que se estallan, tanto en las manos y en el resto de articulaciones. Alrededor de la cadera tiene una particularidad, que es una articulación muy profunda y que está muy rodeada de músculos, y para lo bueno y para lo malo, como que todo está un poco más minimizado. A veces lo que chasca en la cadera son tendones. A veces puede haber un resalte en la parte interna de la cadera por un tendón que es el psoas, a veces puede haber un resalte lateral por un tendón que es el tensor de la fascia lata, pero a veces como incluso partes blandas no es la articulación lo que chasca. Entonces, si nos cruje un dedo, no nos preocupamos. Si nos cruje la cadera, hay que ver qué pasa. Hay que ver. No suele ser relevante, pero bueno, hay que ver. Si ya es un chasquido acompañado de dolor, ya tiene más relevancia que si solo es el chasquido. Es un signo importante que no hay que dejar de lado. Vale, ¿las prótesis de cadera tienen caducidad? No, esta es otro de los mitos que podríamos haber metido en la otra pregunta. Las prótesis de cadera no tienen fecha de caducidad, no hay una fecha a partir de la cual se dejen de utilizar. Tienen una vida útil, depende el uso que se le dé. Obviamente el problema antaño era mucho la gente joven, que la sometía pues, a mucho impacto, deporte, más desgaste, pero es cierto que a día de hoy las prótesis de cadera tienen unos materiales extraordinarios con las cerámicas de cuarta generación, el titanio, los nuevos polietilenos que están mejor tratados. Entonces realmente no sabemos lo que van a durar. Sabemos que a 20 años más del 90% de las prótesis en condiciones normales van a estar ahí, pero puede ser que algunas de ellas duren 30 años, incluso 40 años. Pero dependerá mucho de que estén bien colocadas, de que el uso que se le dé sea correcto, pero realmente es difícil predecir cuándo, incluso cómo van a fracasar. Entiendo que también dependerá de la edad, porque no es lo mismo un paciente joven que está súper activo que una persona más mayor, a lo mejor que es más sedentaria, ¿no? Sin duda, la actividad al final va a tener influencia en esa durabilidad de la prótesis y es cierto que hoy estamos poniendo llamativamente prótesis de cadera a gente cada vez más joven. En este centro se ponen más de 100 prótesis de cadera al año menores de 50 años y es cierto que al final miramos siempre a corto, medio y largo plazo, ¿no? Pero al final viene el problema con un problema, el paciente viene con un problema limitante, incapacitante y que condiciona su vida. Y muchas veces dices que luego con 30 años, y dices, bueno, lo primero, vamos a ver dónde estamos todos con 30 años. Y aunque es importante pensarlo, ese paciente tiene un problema que no le deja vivir su día a día, independientemente de la edad que tenga, que ya ha probado todo ha fracasado, pues ese paciente se tendrá que operar. Y en el futuro, pues ya veremos, primero lo que vive, lo segundo, si fracasa o no fracasa su implante, tercero, tendremos soluciones. También es cierto que los recambios de cadera se irán simplificando, porque ya no son como antaño, cuando se perdía muchísimo hueso, había una reacción inflamatoria porque se gastaba el plástico, había mucha falta de hueso, todo eso se está minimizando y está cambiando. Entonces, al final, si el paciente tiene un problema, a nosotros ni a nadie le gusta operar a ningún paciente y menos a un paciente de 40 años de prótesis de cadera. Al final hay que solucionar su problema, hay que devolverle su calidad de vida, que pueda volver al trabajo, que pueda ser productivo, que pueda disfrutar de la vida y del deporte. Y en el futuro pues ya veremos. Pero es cierto que la expectativa de los implantes actuales es muy alta, muy alta. Genial. Además, esto es mucho mejor para los pacientes, para que no tengan que volver a entrar en quirófano, para que puedan despreocuparse un poco, ¿no? No pensar que llevan una prótesis, no tener que estar preocupándose por decir, bueno, pues voy a necesitar cambiarme dentro de poco.
Sí, claro, muchos de ellos vienen todavía con el concepto antiguo y erróneo de que han estado esperando porque le dijeron que las prótesis duran 10 años. Hoy, una prótesis de hoy en día, bien colocada, en la que no haya complicaciones, es prácticamente imposible que dure menos de 10 años. O sea, si ha durado menos de 10 años es porque ha habido un problema, o no está bien colocada, o ha habido una infección, o ha habido alguna complicación que se ha pasado por alto. Pero es prácticamente imposible que una prótesis de cadera bien colocada y en condiciones normales dure 10 años. Eso habría que estudiar cuál ha sido el caso. Hoy las prótesis duran mucho más de eso, y no debería ser una limitación o un miedo para que los pacientes retrasen el tratamiento. Lo mejor es estar bien ahora y en el futuro ya veremos. Claro, lo importante es, o sea, ¿cuándo hay que hacer las cosas? Pues cuando toca. Es decir, cuanto más tarde, mejor, pero siempre y cuando el paciente tenga calidad de vida y su cadera no le condicione. Ahora, en el momento que no tenga calidad de vida, en el momento que la cadera no deje vivir como le gustaría vivir, ese es el momento Hay que de actuar. coger el toro por los cuernos y ya en el futuro pues la vida irá. Cuando un paciente recién operado o recién tratado te pregunta, ¿volveré a hacer deporte como antes? ¿Cuál suele ser tu respuesta? A ver, es cierto que la inmensa mayoría de los pacientes vuelven a un nivel de deporte muy alto. Ahí ya podríamos hablar de los tipos de prótesis, las de recubrimiento, las convencionales, pero independientemente del implante, tenemos pacientes que juegan al tenis, que juegan al pádel, yo tengo pacientes que salen a correr, pacientes que esquían, o sea, pacientes que verdaderamente vuelven a una actividad muy activa, incluso a nivel amateur, y hacen muchas cosas. Luego, otra cosa a veces que no nos gusta es generar falsas expectativas, porque, bueno, en condiciones normales esa suele ser la tónica, pero a veces, bueno, intentamos mantener ese punto de prudencia, porque prefiero quedarme corto y que luego el paciente se sorprenda o haga muchas cosas, a generar unas falsas expectativas de, bueno, vas a correr maratones, Ironman, y que luego no se cumpla. Entonces, intentamos, desde un punto de vista realista, pues transmitirles que el margen de mejora es muy alto y que van a ganar mucha calidad de vida en general. Entiendo que también será progresivo, ¿no? Al final, a lo mejor al principio no pueden hacer tanto, pero con el paso de a lo mejor un año pueden estar prácticamente recuperados. Totalmente, al final la recuperación, al principio tienen una recuperación muy rápida para lo que es el día a día, conducir y hacer todo eso, pero es cierto que ya luego el factor muscular, deportivo, pues lleva meses, ¿no? Pero es cierto que desde la sexta semana al mes más o menos dejamos empezar con bici, piscina, poco a poco empiezan a hacer ejercicios en el gimnasio, después les dejamos empezar ya con actividad un poquito más de impacto, como el pádel, el tenis, deportes de ese estilo. Pero es cierto que a veces el paciente tarda entre 6 meses y un año a casi olvidarse de su implante, ¿no? Está muy bien, la verdad es que un año no lo veo tanto tiempo como puedes pensar que tardarías en recuperarte de una operación así. Sí, bueno, es cierto que la cirugía de cadera va tan bien que a veces da la sensación como que el paciente muchas veces piensa que van a ir más rápido, o te dicen, bueno, yo pensaba que iba a ir mucho más rápido, y ves a las 6 semanas sin muletas, haciendo bicicleta. Yo no sé si a veces o transmitimos mal la información o no son conscientes de que es una cirugía mayor. Hay que tener cuidado. A pesar de que la hacemos con regularidad y que es una cirugía muy exitosa, pero yo siempre les digo o les hago la comparativa, que un paciente de 20 años futbolista se opera de un ligamento cruzado de la rodilla, que es una cirugía mucho menos invasiva, y durante meses tiene una atrofia del cuádriceps y pierde la musculatura y le cuesta muchos meses recuperarla. Una cirugía protésica no va a ser diferente. O sea, claro. Al final, y aparte son caderas que llevan años funcionando mal, gastadas, ya vienen ellos muchas veces con una atrofia muscular y un acortamiento de los tendones de serie. Entonces, volver a recondicionar esa musculatura, volver a fortalecer y volver a que esa articulación sea la de hace años, pues lleva su trabajo, pero bueno, muchos de ellos lo consiguen y sobre todo los más jóvenes y deportistas. Entonces les pedimos paciencia a los pacientes. A veces un poquito, sí, a veces un poco. Bueno, ahora vamos a pasar a conocerte un poquito más a ti. Son preguntas muy sencillitas, no vamos a entrar en detalles personales. Pero, bueno, si fueras un emoji, ¿cuál serías? Un emoji, pues, hay uno que es un médico, ¿no? Sí, pues el del médico. Es médico. Y me lo he puesto fácil. ¿Qué prefieres? ¿Operar a un paciente joven, operar o tratar a un paciente joven o a un paciente más mayor? Me da igual, la verdad. Me da igual, pero sí que es cierto que el joven suele ser mucho más exigente.
exige mucho más, pero me da igual. Entonces es más fácil un paciente mayor a lo mejor. Sí, pero la forma de que yo prefiera me da igual. También me gusta que me exijan y que las cosas sean... Y que salgan bien. Sí, y que salgan bien, me da igual. ¿Tu deporte favorito? Teniendo en cuenta tus conocimientos como médico, como traumatólogo. Sí, ahora voy a ir en contra de todo lo que he recomendado, ¿no? Bueno, me gusta, siempre he jugado al fútbol toda la vida, me gusta el fútbol, me gustan los deportes de montaña, el esquí, me gusta el tenis. Yo creo que esos. ¿Y cuál es el que más pacientes lleva a tu consulta? Pues yo diría que el fútbol, en proporción diría que las artes marciales, en proporción a la gente que lo practica y la gente que viene a la consulta, las artes marciales, taekwondo... Bueno, mi padre practica judo y acabó en tu consulta, judo, o sea que sí, el claro ejemplo. Judocas vemos mucho, a veces el yoga, las mujeres... ¿El yoga también? Parece que las mujeres que son así muy laxas, a veces llevan las caderas en movimientos un poco extremos, si tienen un problema de displasia, tienen un problema que no traen bien esos rangos de movilidad, a veces les afecta, a pesar de que el yoga para otras muchas cosas es muy bueno, pero a veces sí que vemos pacientes que el yoga no les sienta bien. Pues es sorprendente, porque sí, además es que es como el yoga, wow, es súper bueno para todo, ¿no? Sí, bueno, yo me doy cuenta que eso, a veces vienen mujeres y que una cierta postura en el yoga se hizo daño, alguna cosa, pero bueno, obviamente son cosas que tampoco se pueden generalizar. Y luego siempre digo una cosa, que nosotros tenemos una distorsión de la realidad, porque nosotros solo vemos a los que están mal. Yeah. Yo no veo a los 5.000 futbolistas que están ahí fuera sin ninguna lesión y que juegan al fútbol todos los días. Yo veo a los que están lesionados y vienen a la consulta. Pero sí que es cierto que en proporción, yo creo que son los deportes que más... Y el running, correr, yo creo que son los que más pacientes nos traen a la consulta. Pues los apuntamos en nuestra lista negra para no practicarlos tanto. Preferimos otros. Te voy a preguntar también por un avance quirúrgico que te apasione. Un avance quirúrgico... A ver, es cierto que la cirugía robótica es una cosa que inquieta, porque no ha hecho más que empezar. No ha hecho más que empezar, estamos en una fase muy verde y ya vemos sus beneficios y tiene un margen de mejora tremendo, ¿no? Entonces yo creo un poco que el futuro seguramente vaya en eso, hacer cada vez casi menos arte de la medicina, más ciencia, que todo sea más preciso, más milimétrico, más medido todo, y que haya menos margen de error por nosotros, por el humano, ¿no? Pues posiblemente eso es algo que en el futuro vaya a cambiar. Y por supuesto el día de mañana, pero ya no hablo de técnicas quirúrgicas, porque ya hay medicina regenerativa, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es a mucho más largo plazo, pero a corto o medio plazo probablemente la cirugía robótica. ¿Y cómo ves la inteligencia artificial? ¿Tiene cabida en la traumatología? Sí, a ver, yo soy un ignorante, y lo digo abiertamente de este tema. Yo sé que compañeros ya la usan de manera rutinaria, que ya hay inteligencia artificial y plataformas para médicos. Yo la he usado casualmente para cosas del día a día y todavía me da un poco de vértigo utilizarla. Lo primero porque no la conozco bien, lo segundo porque me da la sensación de que hay veces que he hecho búsquedas de cosas que conozco y la respuesta no ha sido adecuada. Al final es como una base de datos que se nutre de todo lo que hay en Internet y cuando he visto que en cosas que conozco la respuesta ha sido errónea, me da todavía mucho miedo hacer una consulta profesional en la cual va a ser mi práctica para un paciente sin tener la certeza de que va a ser la adecuada. Pero está claro que es otro de los campos donde hay pues un margen de mejora que mete miedo y que probablemente cambie el futuro de nuestras vidas, de la medicina y de muchísimas cosas. Pero a día de hoy yo reconozco que no lo conozco bien, he hecho algún curso, pero no lo aplico de manera rutinaria en mi práctica. ¿Cómo te relajas tras un día en quirófano? Pues casi no me da tiempo ni a relajarme, porque hay veces que llego a las 10, 11, 12 de la noche, desgraciadamente a esa hora cuando llego ya mi familia está todos en la cama y me relajo pues en el sofá cenando y viendo un rato la tele. No me da tiempo ya ni para hacer ejercicio ni para nada más. Te conformas con poco, entonces. Sí, la verdad es que sí. Y para terminar, nos gustaría que terminaras la siguiente frase. ¿Un buen traumatólogo siempre? Un buen traumatólogo siempre se preocupa por sus pacientes, se forma de manera continuada y opera a cada uno de sus pacientes como si fueran parte de su familia. O sea, que eres un profesional entregado, lo estamos viendo. Lo intento. No soy perfecto, cometo muchos errores,
Tengo mis días buenos, mis días malos, pero intento ser mejor persona y mejor profesional. Eso está muy bien. Bueno, ya para terminar el capítulo, como hemos hecho al principio, te hemos hecho una pregunta que dejó la anterior invitada, ¿no? Entonces, bueno, ahora es tu turno de hacer una pregunta para el próximo invitado. No sabemos quién va a ser, yo tampoco lo sé, no sabemos qué especialidad tendrá. Entonces, bueno, puede ser de cualquier ámbito, puede ser médico, puede ser algo más personal, entonces, total libertad. Pues que si volviera atrás con todas las ventajas e inconvenientes, volvería a elegir su profesión. Muy buena pregunta. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos, a ti también, Luis, por recibirnos en la Clínica Centro y os esperamos a todos en el próximo episodio de Entre Micros y Batas.